Hola, amigos de la historia. Muy probablemente hayan escuchado hablar acerca del diario de Ana Frank, pero les sorprenderá saber que no solamente era el diario de una niña de 13 años, sino un documento histórico que contiene los sentimientos no solamente de una chica, sino de toda una familia que tuvo que vivir confinada en los años de la guerra. El 12 de junio de 1942, Ana está de cumpleaños y entre muchos regalos recibe uno muy especial. Uno que se convertiría en el recipiente que contendría sus emociones, secretos y todo lo que ella no se atrevía a exteriorizar frente a nadie. Se trataba de su amadísimo diario. Fue un obsequio de Otto Frank, su padre. Ana decide ponerle un nombre a este diario, así que lo llamó Kitty. Y cada acontecimiento es narrado en forma de cartas dirigida a esa amiga, entre comillas. Sin embargo, es tan detallista en su narración, describiendo cada lugar, cada situación, usando diálogos, que no resulta difícil sentirse parte del ambiente. Te sientes en confianza, casi como si tú fueses Kitty y las cartas estuviesen dirigidas a ti. Ana desnuda su alma a través de la pluma y el papel, debido a que no se siente capaz de mostrarse ante los demás tal cual como es. Y las pocas veces que lo hace, comienza a ser censurada. Primero, por su profesor, quien la acusa de ser muy locuaz durante las clases, algo que indica su espíritu indomable. Incluso la castiga obligándola, entre comillas, a escribir ensayos o cuentos, algo que para ella no es un problema. Posteriormente, vemos que tiene problemas con su madre, ya que Ana la considera una mujer sarcástica y criticona, alguien muy diferente a ella. Y pues, en líneas generales, Ana es una chica normal que vive en tiempos difíciles, pero su vida tal como la conocía desapareció de un momento a otro cuando recibieron un mensaje por parte de las SS. Se trataba de un citatorio para Margot, la hermana mayor de Ana. Es en ese momento donde sus padres deciden adelantar sus planes de huir de los nazis. Pero, ¿a dónde?, se pregunta Ana. El anexo secreto. Los Frank se mudan a la parte trasera de unas oficinas, donde los mantienen escondidos unos amigos de la familia. Posteriormente llegan los Van Damme a hacerle compañía. El apellido real de esta familia es Van Pelt. Y finalmente llega Albert Dussel, Fritz Pfeffer, un dentista cuya esposa estaba a salvo en el extranjero. Cada día, Ana va llenando su diario con sus pensamientos, experiencias y miedos. Nos cuenta las constantes peleas que se suscitan dentro del anexo. Cualquier tontería es motivo para desencadenar cualquier discusión que provoca un ambiente tenso. Algo que es normal, pues cuando varias personas con diferentes maneras de pensar se ven forzadas a convivir por prolongados periodos de tiempo y sobre todo bajo todo el estrés que produce la guerra, es normal que surja cualquier conflicto. Ana se llena de frustración cada vez que sus padres, los Van Damme o el señor Dussel, la comparan con su hermana Margot, de personalidad más paciente y tímida. Ella jamás diría algo así. Si fueses como Margot. No comprendían que Ana tenía su propia personalidad y que también necesitaba ser escuchada. Los constantes bombardeos en distintos lugares de Holanda, sobre todo en Ámsterdam, y las noticias poco alentadoras que escuchan por la radio ponen muy nerviosa a Ana, que solo encuentra tranquilidad al dormir junto a sus padres mientras las paredes del anexo secreto se estremecen con las ondas que producen las bombas al caer a lo lejos. La pobre chica tiene pesadillas y a veces su fértil imaginación le hace crear escenarios nefastos en su mente. La Gestapo entrando al anexo para anunciarles que están arrestados, los campos de concentración, las bombas, los soldados marchando. Sin embargo, muchas veces Ana demuestra una gran madurez al reconocer que, pese a sentirse triste o nerviosa en su cautiverio, todavía puede considerarse una persona afortunada, a diferencia de los otros judíos que son deportados a diario a los campos de concentración y exterminio, donde viven un verdadero infierno.
Ana sufre por ellos, pues los ha visto desfilar por la calle, a través de su ventana, escondida detrás de las cortinas. Los judíos caminan bajo las amenazas, empujones y golpes de los soldados nazis. A pesar de que todos consideran a Ana como una chica vanidosa que solo piensa en sí misma, y ella incluso se considera como tal, quejándose del calor o del frío, de la escasa comida o del encierro, un día comienza a reflexionar sobre sí misma y a pensar en la vida fuera de los muros protectores. Entonces, sufre por su amiga que fue deportada. La imagina teniendo frío, hambre y enferma. Ana se avergüenza de sí misma considerándose egoísta. A pesar de estar encerrada, ella se permite vivir las emociones propias de los chicos de su edad, los cambios de humor, los cambios en su cuerpo, que comienza a pasar a una etapa diferente, el amor y el desamor. Se deleita con la compañía de Peter Van Damme, el único adolescente aparte de su hermana. Lo analiza en sus conversaciones, sueña con él y empieza a sentirse atraída por él. Pero pronto se desilusiona al comprobar que en realidad son muy diferentes. Ella es extrovertida y él muy hermético. Además, ella lo percibe como un chico inmaduro. A medida que van pasando los años y Ana ya no tiene espacio en su diario, comienza a escribir en otros cuadernos e incluso en papeles sueltos. La chica llenaba las paredes de su habitación con fotografías de estrella de cine, porque le gustaba mucho la farándula. Pero no solo pensaba en banalidades. Ella invertía su tiempo en estudiar idiomas, geografía e historia, mientras a su vez, a través de su registro diario, escribía nuevos capítulos de la historia mundial, pues estaba consciente de la importancia de sus memorias, e incluso soñaba con publicar su diario al final de la guerra. De hecho, el miércoles 29 de marzo de 1944, ella registra en su diario que había escuchado una transmisión de radio donde habló el ministro Bolkestein, diciendo que después de la guerra iban a recopilar todas las cartas y memorias escritas durante esa época. Entonces Ana escribe: ¿te imaginas una novela del anexo secreto? ¿Quién diría que años después su sueño se haría realidad? A medida que el tiempo pasa, Ana continúa escribiendo, no solo su diario, sino cuentos y ensayos. Sueña con el final de la guerra, con poder salir del anexo, sintiéndose libre para poder continuar sus estudios en la escuela. Quiere ser periodista y escritora. Quiere ayudar a otros. A veces se siente devastada al darse cuenta de que la tan anhelada invasión no llega a Holanda, y otras veces encuentra fuerzas para continuar viviendo. Registra cada día los hechos de su vida, de lo que escucha por la radio, o de las noticias que traen sus protectores del exterior. Admira a los ingleses y sueña con que ellos se conviertan en sus héroes ante los malvados nazis, y vive aterrada ante la idea de que un día la Gestapo vaya a arrestarlos. Lamentablemente esa pesadilla se concreta el 4 de agosto de 1944, cuando llegan los oficiales de las Fuerzas Armadas de la Policía de Seguridad y se los llevan a todos, incluyendo a los protectores de las familias refugiadas en el anexo. Los judíos son enviados a Auschwitz y viven en medio de la ignominia, el hambre y la enfermedad. El señor Van Damme fue enviado directamente a la cámara de gas en cuanto llegó al campo de concentración. Poco después, Ana y su hermana Margot fueron enviadas a Bergen-Belsen, un campo de concentración en Alemania. Ana se convirtió en la protectora de su hermana, mostrando la entereza y temple que se había propuesto en caso de que fuesen arrestados. Lamentablemente, ambas hermanas se contagiaron de tifus. Margot estaba tan débil debido a la enfermedad y a la mala alimentación que murió al instante cuando se cayó de su camastro. Al sentirse completamente sola, sin sus padres, sin su hermana, tal vez Ana se dejó vencer por el dolor y la enfermedad, pues ella murió pocos días después. Lamentablemente, solo 2 meses antes de la liberación del campo de concentración. Edith Frank, la madre de Ana y Margot, murió de hambre en Auschwitz. Peter también murió de hambre, y Otto Frank fue el único sobreviviente. Después de la guerra regresó a Holanda y comenzó a buscar información entre los demás sobrevivientes que constantemente llegaban de los campos de concentración y exterminio. Así que de esta forma se enteró de la muerte de su esposa y sus hijas. No obstante, Miep Gies, una de sus protectoras,
que había guardado el diario y los demás cuadernos de Ana, se los entregó a él. El sueño de Ana hecho realidad. Cuando Otto leyó el diario, dijo que se encontró con una Ana completamente distinta a la que él conocía, mucho más tierna, sensible, con tantos sueños e ideas, una niña con mente de adulta, capaz de analizar la vida y su entorno, comprendiéndolo mientras analizaba cómo podría ser cambiado. Entonces entendió que debía hacer realidad su sueño, que si Dios le había permitido vivir, había sido para continuar con el legado de su hija, para que las generaciones futuras conocieran lo que en realidad había ocurrido, para que nunca más permitieran que el odio dominara sus vidas. El Museo de Ana Frank. Luego del éxito de la publicación del diario, mucha gente estuvo deseosa de saber un poco más, y Otto Frank mantuvo correspondencia con muchos jóvenes que le escribían desde todas partes del mundo, y les decía que ellos eran los encargados de construir un mundo mejor. Pero la gente quería ver con sus propios ojos el anexo secreto, la estantería giratoria que ocultaba la puerta de acceso al lugar, y desde luego, la habitación de Ana. No obstante, todo estaba casi en ruinas, de modo que un grupo de vecinos de Ámsterdam erigió la fundación de Ana Frank, con el propósito de conservar la casa y convertirla en museo. Así que el 3 de mayo de 1960 se inaugura oficialmente la casa de Ana Frank. Esta es la estantería giratoria que ocultaba la puerta. Esta es la habitación de Ana y el señor Dussel. Así se veía el mismo lugar en la mitad de los años 50. Estaba casi en ruinas, a punto de ser demolido antes de que la fundación la restaurara. Y aquí podemos ver el diario real de Ana Frank, protegido por un nicho. Como pueden apreciar, amigos, el diario de Ana Frank es mucho más que eso. Es un documento donde ciertamente pueden hallar desde sentimientos hasta datos y hechos históricos. Es una ventana al interior de un hogar judío real, una forma de entrar en contexto con la situación de esa época y sentir empatía. Además, es la prueba fehaciente de que el Holocausto y la guerra fueron una realidad que jamás debería repetirse. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este video. Si les gustó, no se olviden de darle a like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Si me están viendo desde Facebook, no olviden compartir el video, dejar su comentario y seguirme. Pero no se olviden de pasar por el canal de YouTube donde pueden encontrar una versión extendida de todos los videos. Muchas gracias y hasta luego.